¿Sabías que puedes instalar correctamente Linux Mint en una máquina virtual? Pues aquí te lo enseñamos. Soy Pablo Javier Carlosama y esto es clase gratis. Bienvenidos al capítulo número 1 del curso gratuito de sistemas operativos. Hoy aprenderemos cómo instalar correctamente Linux Mint en VirtualBox. ¡Empezamos! Abrimos el navegador de internet y en el buscador Google escribimos Linux Mint y presionamos Enter. En la página de resultados seleccionamos la primera opción, Linux Mint. A continuación pulsamos en Download. Y verificamos que se va a descargar la versión de Linux Mint 20 Uliana. Luego se muestran los enlaces para descargar Linux Mint con distintos escritorios, Cinnamon, Mate, XFCE. En nuestro caso, seleccionamos la opción de escritorio Cinnamon y verificamos que el archivo a descargar tiene un tamaño de 1.8 GB. Posteriormente, elegimos una opción para descargar Linux Mint y luego hacemos clic en descargar. La descarga de Linux Mint tomará un tiempo de 3 a 5 minutos aproximadamente y podemos verificar su descarga en la parte inferior izquierda del navegador. Ahora, procedemos a abrir VirtualBox en nuestro computador. Seguido, pulsamos en el botón Nueva para crear una nueva máquina virtual. A continuación procedemos a escribir el nombre de nuestra máquina virtual y lo llamaremos Linux Mint. En tipo, verificamos que esté seleccionado la opción Linux y en versión que esté seleccionado Ubuntu 64 bits y pulsamos en Siguiente. En el tamaño de la memoria digitamos 1536 megas, mismo que resulta de multiplicar 1024 por 1.5 y pulsamos en Siguiente. Luego pulsamos en Crear y después en Siguiente. Ahora introducimos el tamaño del disco duro virtual con un tamaño de 50 GB y pulsamos en Crear. Una vez creada nuestra máquina virtual, pulsamos en Iniciar. En la ventana que se muestra, pulsamos el icono de una carpeta de color amarilla. Luego pulsamos en el botón Añadir. Después, seleccionamos la imagen descargada de Linux Mint y pulsamos en Abrir. Ahora, verificamos que la imagen de Linux Mint esté elegida y pulsamos en Seleccionar. Comprobamos en la ventana que aparece el nombre de Linux Mint y pulsamos en Iniciar. Esperamos a que inicie Linux Mint de manera automática. Una vez iniciado, en el escritorio aparece un icono con la opción Instalar Linux Mint y pulsamos doble clic. A continuación seleccionamos la opción Español como idioma para nuestro sistema operativo y pulsamos en Continuar. Después, en la disposición del teclado, elegimos Español y en la parte inferior verificamos que sí se pueden escribir las tildes en cada una de las vocales y pulsamos en Continuar.
También activamos la casilla para instalar los códecs multimedia y pulsamos en continuar. En tipo de instalación tenemos dos opciones. La primera, borrar disco e instalar Linux Mint. Eliminará todo y luego instalará Linux Mint. Y la segunda, más opciones, para crear particiones personalizadas y pulsamos en continuar. Ahora seleccionamos nuestro disco duro y pulsamos en Nueva tabla de particiones. Y en la ventana que nos aparece, pulsamos en continuar. A continuación seleccionamos espacio libre y se muestra el tamaño de nuestro disco duro. Luego pulsamos en el botón más y en la ventana introducimos 15.360 megas, mismo que resultan de multiplicar 1024 por 15, o lo que es lo mismo, 15 gigabytes. En tipo de la nueva partición seleccionamos primaria y en la ubicación de la nueva partición seleccionamos al principio de este espacio. Después seleccionamos sistema de ficheros ext4 transaccional y en punto de montaje seleccionamos raíz o barra inclinada y pulsamos en OK. Podemos verificar que la partición se ha creado correctamente. Seleccionamos nuevamente espacio libre y pulsamos en el botón más y en la ventana introducimos 4096 megas, lo que equivale a 4 gigabytes. Seleccionamos la opción lógica y también la opción al final de este espacio. Además elegimos la opción área de intercambio y pulsamos en OK. Verificamos que se ha creado la partición swap o espacio de memoria de intercambio, o también conocido como memoria virtual. Ahora seleccionamos espacio libre y pulsamos en el botón más, y en la ventana observamos el tamaño restante del disco duro. Después elegimos la opción lógica y también la opción al final de este espacio. Luego elegimos la opción sistema de ficheros ext4 transaccional y en punto de montaje elegimos la opción Home y pulsamos en OK. Finalmente podemos verificar que se han creado las tres particiones: Home, Swap y Raíz. Y es aquí en Raíz que vamos a instalar Linux Mint, así que pulsamos en Instalar ahora. Y en la ventana de confirmación pulsamos en Continuar. En la ubicación en el mapa seleccionamos Ecuador y verificamos que aparece Guayaquil y pulsamos en Continuar. En este apartado vamos a ingresar nuestro nombre y apellido. De la misma manera, vamos a escribir el nombre del equipo en letras minúsculas y todo unido. Luego, introducimos el nombre de usuario. Y finalmente, introducimos una contraseña y la confirmamos. Verificamos que esté seleccionada la opción Solicitar mi contraseña para iniciar sesión y pulsamos en Continuar. Este momento empieza la instalación de Linux Mint y tomará un tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente. Luego pulsamos en Reiniciar ahora. Y
luego en Enter. Una vez reiniciado Linux Mint, ingresamos la contraseña y cerramos todas las ventanas de bienvenida que aparecen. De esta manera, hemos instalado correctamente Linux Mint en VirtualBox. A continuación procedemos a apagar el sistema operativo y después cerramos VirtualBox. Si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y compártelo. Espero que les haya servido. Soy Pablo Javier Carlosama y suscríbete a Clase Gratis.